el poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Vamos a decirlo, mi alma clama por ti. 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 Y mi alma clama por ti. Gracias, Jesús. Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por ser bueno, por ser grande y por ser maravilloso, Jesús. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque nuestra alma clama por ti, Señor. Clama por tu presencia, Señor. Te doy gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Bendiciones. Quiero que salude a la persona que está a su lado. Dele un abrazo, bendígala y bendecimos a las personas que están en su casa, conectadas desde allá. Sé que Dios nos ha estado ministrando a través de su palabra y sé que en este momento no va a ser la excepción, así es de que quiero que estén muy preparados y muy atentos para escuchar la palabra de Dios. Así es de que tome su lugar y vamos a recibir la palabra de Dios. Pastor, bienvenido. Quiero que estés súper atento. Buenos días. ¿Cuántos están bendecidos? Damos gracias a Dios por este tiempo tan precioso, un tiempo maravilloso, ¿verdad? Porque estamos en un lugar que ha sido preparado para el Señor, preparado para la iglesia del Señor, amén. Sabemos que nosotros somos la iglesia del Señor, el cual nos reunimos aquí para ser educados, para ser preparados, y nos reunimos aquí para adorarle a Dios, ¿verdad? Rendirle la mejor alabanza, la mejor adoración. Y es un honor el poder estar acá en el Centro Internacional de Renovación, amén. ¿Cuántos salieron de estar acá hoy en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por eso, ¿verdad? Que nos da el honor y el privilegio de poder estar acá en esta mañana. Bien, en el segundo servicio de acá de esta casa se me dio la oportunidad de poder compartir un principio que he titulado Los hijos de la casa, y quizás algunos de los presentes pudieron ver la transmisión, pero queremos seguir con este tema porque es muy interesante, porque es algo que debemos de aprender y ponerlo en práctica en nuestras vidas, amén. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 16, la cual Dios me da para darle desarrollo a esta palabra del Señor. Génesis capítulo 16, verso 1 al verso 3. Vamos a leer solo unos 3 versículos, ¿verdad? Para así darle un desarrollo a la palabra de Dios. Los hijos de la casa. ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí en esta mañana? Ok, bien. Génesis capítulo 16, verso 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2: Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Verso 3, y termino la lectura acá.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Que sea Dios en esta mañana añadiendo bendición a su palabra y abriendo el entendimiento de cada uno de los que están hoy aquí presentes y de los que están en casa. Amén. Así que empezamos con un fuerte aplauso a Jesús una vez más. Denle mejor aplauso que tenga el Dios de los cielos, porque es interesante lo que vamos a compartir. En la segunda reunión hablaba acerca de esto, lo que es ser un hijo de casa. Y algo que impartía era que siempre en la casa de los padres van a haber dos clases de hijos. Va a estar aquel hijo que obedece, que quiere aprender del padre, que quiere aprender de la madre. Va a estar aquel hijo que quiere ayudar al padre y a la madre a sacar adelante todos los proyectos de la casa. Pero por el otro lado también va a haber un hijo que quizás es el desobediente, el flojo, el vago, el que no quiere hacer nada, el que se levanta tarde, el que nunca se somete, el que no camina al lado de los padres, el que no está de acuerdo con lo que el padre dice, el que no piensa como piensan los padres. Entonces siempre en la casa van a haber esas dos clases de hijos, uno que obedece y uno que desobedece, uno que se preocupa por lo que sucede en la casa y otro que le da lo mismo, uno que permanece en la casa a pesar de la dificultad y otros que se van de la casa porque la casa entró en proceso o entró en dificultad. Entonces enseñaba todo esto en la segunda reunión, que fue algo muy interesante, y decía algo importante, que así también es en la iglesia, que así también es en la casa de Dios. Siempre en la casa de Dios van a haber dos clases de hijos cuando no se han fundamentado o cuando ellos no han captado la visión de Dios en la casa. Va a haber uno que obedece, va a haber uno que se somete a los pastores, va a haber uno que siempre va a estar sujetos a ellos, va a haber uno que siempre va a caminar con ellos a donde ellos caminen, va a haber siempre un hijo de la casa en la iglesia que siempre va a apoyar la visión, va a apoyar los proyectos, va a apoyar las ideas divinas que Dios transmite a la mente y al espíritu de los padres de la casa para dar un desarrollo sobre la tierra. Pero van a haber aquellos hijos que no van a desobedecer a los pastores, que no desobedecen, que no obedecen a los pastores, que no obedecen a sus padres, que siempre van a estar criticando lo que se hace, que cuando hay crisis y cuando hay problemas siempre se van. Entonces siempre en la casa de los padres van a haber dos clases de hijos, uno que obedece y uno que desobedece. Y es interesante esto porque hacía una pregunta en la segunda reunión y quiero hacerla hoy acá, y quizás usted la sabe porque pudo haber visto la transmisión. Y la pregunta que quiero hacerle a usted en esta mañana es: ¿cuántos quieren levantar una nueva generación de hijos en esta casa? Yo vuelvo a preguntarle: ¿cuántos quieren levantar una nueva generación de hijos en esta casa? Ok, entonces vamos a entrar en algo interesante, y es que para yo poder levantar una nueva generación de hijos en esta casa, se me es necesario entender el valor y el poder de la intimidad. Cuando yo entiendo el poder que hay en la intimidad, cuando yo entiendo el valor que hay en la intimidad de mi vida hacia Dios, cuando yo me conecto con Dios, cuando me conecto con el Espíritu de Dios, porque hay algo interesante que quiero pasarte o informarte o decirte que no lo dije en la segunda reunión. Y es que sabemos que Jesús nos dejó a alguien para que nos guíe, y es el Espíritu Santo. La función y la tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas es enseñarnos la verdad de Dios, es enseñarnos lo que Jesús enseñó, es recordar a nuestras vidas lo que ya Jesús dijo. La tarea del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando yo tengo una vida de intimidad con el Espíritu Santo, a través de esa vida de intimidad con el Espíritu Santo, Él me va a dar la sabiduría, me va a dar la inteligencia hacia dónde yo debo de apuntar y hacia dónde yo debo de ir. Entonces, para yo levantar una nueva generación de hijos en esta casa, es necesario que yo entienda, es necesario que usted entienda y comprenda el valor y el poder que hay en una vida de intimidad. Amén. Es donde entendemos que método no es lo único que necesitamos, ¿verdad? Conozco mucha gente, pastores, amigos, colegas, aún yo lo hacía muchas veces, que no es malo, pero es donde entendemos que método no es lo único que necesitamos para avanzar y progresar y levantar una nueva generación de hijos en ciertas casas. ¿Ves? Siempre quizás hacemos las cosas de acuerdo al paso 1, paso 2, paso 3 y todo lo hacemos bien, pero las cosas no nos
resultan. A algunos no le han resultado la cosa, a algunos le ha ido mal. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos intimidad de la misma forma que Abraham necesitó intimidad con Sara para poder producir un Isaac. ¿Ves? Cuando Adán intimó con Sara en el tiempo indicado por Dios para cumplir la promesa sobre la vida de Abraham de tener descendencia, ella quedó embarazada. Entonces, de esa misma forma que a Abraham se le hizo necesario tener intimidad con Sara para poder producir un Isaac, de esa misma forma tu vida necesita intimidad con Dios para levantar una nueva generación de hijos, una nueva generación de discípulos para Dios. ¿Sabes por qué? Porque sin intimidad no hay hijos. Diga conmigo, sin intimidad. Gracias por su entusiasmo. Dígalo más fuerte. Diga, sin intimidad no hay hijos. Para yo poder ser parte de esta tierra, mamá y papá primero tuvieron que tener intimidad. Cuando ellos tuvieron ese periodo y ese tiempo de intimidad, y era el momento y el tiempo indicado por Dios para que yo viniera a ser parte de la tierra, mamá quedó embarazada de papá. Entonces, si no hay intimidad, no puede haber hijos. Para que pueda haber hijos, primero tiene que haber un momento y un tiempo de intimidad. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, eso quiere decir que para yo levantar una nueva generación de hijos para esta casa, una nueva generación de discípulos para Dios en esta casa, yo tengo que tener una vida de intimidad con Dios y involucrarme con la visión de la casa. Porque sin intimidad no hay hijos. Y ojo con lo que viene. Aunque usted y yo tengamos la revelación correcta, aunque usted tenga el espíritu correcto, aunque usted tenga la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida, aunque lo que usted predique sea la palabra de Dios, la palabra correcta, si todo lo bueno que tú tienes de Dios, todo lo que tú portas de Dios, si tú lo impartes en un vientre incorrecto, te van a nacer hijos incorrectos. Para yo poder tener los hijos reales de la promesa, tengo que impartir lo que yo tengo, mi semilla, en el vientre correcto. Si yo imparto todo lo bueno que tengo de Dios, usted tiene potencial, tiene dones, tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene llamado de Dios, tiene unción, tiene el Espíritu Santo, tiene una visión clara, tienes ideas divinas, tienes proyectos divinos, tienes muchas cosas interesantes de Dios dentro de ti, tienes propósito. Si todo lo bueno que tú tienes lo impartes en un vientre incorrecto, te van a nacer hijos, ¿qué? Incorrectos. ¿Por qué? Porque Abraham más Agar nunca podrán producir Isaac. Ellos siempre van a producir Ismaeles. ¿Qué van a producir? Yo vuelvo a repetirle. Abraham más Agar nunca podrán producir Isaac. Ellos siempre van a producir ¿qué? Ismaeles. Y los Ismaeles son anticonsolidadores. No se dejan formar, no se dejan fundamentar. Los Ismaeles son anticonsolidadores porque nacen mal, nacen de una matriz incorrecta. ¿Sabes qué? Si usted se va al capítulo 15 de Génesis, ¿sabes qué? Ahí en el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete a Abraham una descendencia. Dios le promete a Abraham un hijo. Dios le promete a Abraham a Isaac, pero lo iba a hacer por medio del vientre de Sara, no por medio del vientre de Agar. El problema aquí fue, no lo dije en la segunda reunión, pero lo voy a decir en esta tercera, y es que el problema aquí fue que Sara se desesperó y quiso ayudar a Dios. Dios, escucha bien acá esto, hay cosas que tú tienes que comprender y que yo tengo que comprender, y que hay cosas que se van a dar no es cuando yo quiera, sino cuando Dios lo ha determinado. Hay cosas que se van a dar en tu vida cuando ya Dios las ha determinado, cuando Dios dijo que tenía que suceder. Y nosotros por el desespero, por no saber esperar, nos las embarramos, nos equivocamos, cometemos errores. El error de Sara fue que no supo esperar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham y en su propia vida. Esta mujer se desesperó, esta mujer se angustió porque ya había envejecido, estaba vieja, estaba anciana. Abraham estaba anciano y según
según el concepto de la ciencia o de lo que ellos tienen en su cabeza, era que por la edad no podían tener más hijos. Pero Dios le había dado una promesa, y la promesa que Dios da, Él la cumple porque la cumple. Pero esta mujer se desesperó y toma a Agar, su criada, tuviese relaciones con ella y esa mujer pudiese quedar embarazada. Y a causa de eso nació Ismael. ¿Por qué? Porque la semilla que Dios le había dado a Abraham no era para colocarla en el vientre de Agar, sino en el vientre de Sara. Por eso cuando tú colocas todo lo que tú portas de Dios y lo que tienes de Dios, tú lo colocas en vientre incorrecto, te van a nacer hijos incorrectos. Por eso tenemos que saber en esta casa, porque los Ismaeles son aquellos hijos que andan de una iglesia en otra iglesia. Hoy están aquí, se formó problema en la iglesia, se fueron para otra iglesia, se formó problema en otra iglesia y se fueron para otra iglesia. Andan de una iglesia en otra iglesia. Esos son los Ismaeles. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué clase de hijos te consideras tú? ¿Un Ismael o un Isaac? Cuando Dios me reveló esta palabra, yo era un Ismael, era un prototipo de Ismael. Tenía conceptos de Ismael, tenía un pensamiento de Ismael, un espíritu de Ismael. Mi comportamiento era como un comportamiento de Ismael. Ahora voy a hablarte de unas características de Ismael y luego de unas características de Isaac, para que tú puedas saber qué clase de hijo eres en tu casa biológica y aquí en la iglesia, si eres un Ismael o un Isaac. Dije, los Ismaeles son aquellos hijos que andan de un lugar en otro lugar. Los Ismaeles son aquellos hijos que vienen a la casa para escuchar a los pastores de la casa, no para aprender de ellos, sino para criticarlos. Los Ismaeles son aquellos hijos que cuando alguien falla, en vez de ayudarlo, lo que hacen es que lo pisan. Cuando quizás el hermano que tienes a tu lado falló, se equivocó en el diario caminar, se tropezó y cachó, entonces tú en vez de venir a ayudarlo, aconsejarlo, alentarlo, a dar una palabra de aliento, una palabra de restauración, lo que hace es que lo pisas y lo hunde. Eso los hacen los Ismaeles. Siempre quieren estar pisando y hundiendo a aquellos que quizás en el caminar tropiezan y caen. Entonces los Ismaeles son aquellos que cuando alguien falla lo hunden, que cuando alguien falla lo pisan. Pero los Isaac son aquellos hijos que cuando el hermano falla, que cuando el hermano se equivoca, está ahí para alentarlo, está ahí para restaurarlo, está ahí para darle fuerza, está ahí para colocarle el hombro y decirle: apóyate en mi hombro y camina a mi lado. Tú estás mal, pero yo estoy bien, apóyate en mí para llevarte a un mejor estado. Amén. Mi pregunta es: ¿qué clase de hijo eres? ¿Un Isaac o un Ismael? Mira a la persona que tiene a tu lado y pregúntale: ¿quién eres? ¿Un Ismael o un Isaac? Vamos, pregúntale. Es una escuela para interactuar. Yo era un Ismael, hermano. Yo era un Ismael. Yo un día, el que se caía yo lo hundía, lo juzgaba, lo señalaba. Yo era un Ismael. Escucha bien acá esto porque es tremendo. Los Ismaeles son aquellos hijos que cuando alguien falla, en vez de ayudarle, lo que hacen es que lo pisan. Los Ismaeles no les importa cuidar la imagen de la casa donde son formados. No les importa, no se preocupan por cuidar la visión de la casa, por cuidar la visión de la iglesia, por cuidar la identidad de la iglesia. No se preocupan por cuidar la casa a nivel biológico, la casa del padre, de la madre. No se preocupan, son gente desordenada, son gente que no se dejan formar, son gente que no se dejan guiar, se creen sabios en su propia opinión, se creen que todas la saben. Alguien aquí me está escuchando en esta mañana. En casa los que me escuchan son gente que no se someten, que no se dejan guiar, no se dejan consolidar. Por eso dije al principio, son anticonsolidadores que nacen mal, no se forman. Son gente que andan por ahí rebeldes, andan haciendo lo que a ellos les da la voluntad, la gana, no se someten, llegan a la hora que sea a la iglesia. Si el culto es a las 7, llegan a las 7:40. Si el segundo servicio es a las 9, llegan a las 9:30. Si el último servicio es a las 11, llegan a las 11:40. A la hora que les da la gana, no se someten, son desobedientes. Son personas que no se dejan educar.
Y así era yo. No me dejaba educar hasta que Dios soltó esta palabra a mi vida. Y entendí que hay cosas que nosotros como hijos debemos de dejar que nuestros pastores y nuestros padres nos enseñen. ¿Sabes qué? La experiencia sabe un montón de cosas que usted y yo no sabemos. Cuando usted quiere experimentar algo, ya la experiencia ha pasado siglos por ahí. ¿Me está haciendo entender? Entonces nosotros como hijos debemos de dejar educarnos por nuestros padres. Dejemos dejar guiarnos por ellos, porque ellos ya vienen de una carrera, ya vienen trazando un camino y han pasado por ciertas situaciones donde los verdaderos padres que saben cuál es el principio de paternidad no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos pasaron. Entonces uno como un hijo verdadero de la casa, como un Isaac, uno se deja educar por los padres. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿tú te dejas educar por tus padres? Hay gozo en la casa. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Mira rápidamente a la persona que tiene a tu lado en casa. Mira a la persona que tienes a tu lado. Vamos aquí, mira a la persona que tiene a tu lado. Dile, ojo con lo que viene. Dígale, ojo con lo que viene. Dígale, ojo con lo que viene. Los Ismaeles son aquellos hijos que diezman lo que ellos quieren, no lo que es. Todavía sigue el gozo. Toman cierta autoridad que no les pertenece sino a los padres, ¿verdad? Y yo era uno así. Cuando yo trabajaba, recuerdo que cuando yo trabajaba en una empresa, trabajaba 3 turnos y ganaba súper bien. Trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, después de 4 a la siguiente semana de 4 a 12 y después la siguiente semana de 12 a 8 de la mañana. Y cuando yo trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, me doblaba de 4 a 12. O sea, me iba súper bien. ¿Por qué? Porque hacía horas extras, bombillos, recargo nocturno en aquellos tiempos que se pagaba. Y cuando venía la quincena me venía bien. Como hicimos en Barranquilla, me venía pochuda, o sea, bien grande en cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaba la hora de diezmar, yo decía, no, eso es mucho para el pastor, no, eso es mucho para la iglesia. Yo soy el que me he gastado aquí 12 horas trabajando, 4 horas, 8 horas de recargo nocturno, de horas extra. Entonces yo llegaba y cortaba el diezmo, porque así son los ismaeles, son atrevidos. Alguien aquí me está escuchando, son atrevidos, no para bien, sino para mal. Los ismaeles son así. Entonces yo llegaba y recortaba el diezmo. ¿Usted me está escuchando? Los ismaeles son aquellos hijos que diezman lo que ellos quieren. ¿Siguen aquí? Los ismaeles son aquellos hijos impuntuales. No son puntuales. Son aquellos que cuando los pastores les asignan algo dentro del lugar, no cumplen. Lo abandonan, lo dejan tirado por necesidad, por aburrición, por irresponsabilidad, por rebeldía, por malas influencias. Se abandonan el lugar de su asignación. Yo era así. A mí muchas veces me asignaron muchas cosas dentro de la iglesia, cargos evangelísticos, salí a evangelizar en las calles, muchas cosas. Y yo decía, no, hombre, tronque sol, ¿qué hace para salir ahora a las calles a predicar? Y no iba, y no salía. Pastor, estoy enfermo. Mentira, porque unos ismaeles son mentirosos. Mira al de al lado y pregúntale, ¿quién eres? ¿Un Isaac o un Ismael? ¿Cuántos siguen vivos? En casa, los ismaeles son aquellos hijos que no se someten. Los ismaeles, tú tienes que tener cuidado con ellos porque son falsos. Son falsos, son traicioneros. De frente te ríen, te abrazan, te dan elogios, pero cuando da la espalda te hacen pedazos, dañan tu imagen, te calumnian. Aló. Pero estoy contento porque aquí solo hay Isaac. Dale fuerte aplauso a Jesús. Ahora escucha acá esto y mira este punto interesante. Agar era egipcia,
Y los egipcios lo único que quieren es esclavizar lo que da a luz Abraham. Los Isaac son obedientes. ¿Cuántos Isaac hay aquí en esta casa? Los Isaac son obedientes. Los Isaac saben esperar su lugar de gobierno. Los Isaac saben esperar su lugar de gobierno. Saben y tienen en cuenta, tienen algo claro en su mente, que lo que un día del Padre será para ellos. Entonces, ¿qué hacen los Isaac? Se preparan para que cuando llegue el tiempo, que lo que un día fue del Padre sea para ellos, ellos también saber darle una buena administración. ¿Sabes por qué los Isaac hacen lo mejor que los Ismaeles? Porque los Ismaeles son producto de una necesidad y de una desesperación de una mujer, mientras que los Isaac son promesas de Dios. Por eso ellos siempre van a hacer lo correcto, porque los Isaac representan promesa de Dios. Los Ismaeles representan el desespero de una mujer, la angustia de una mujer, la necesidad de una mujer con que su esposo fuese padre. Toma una mujer que no debía de tomar y pone al esposo a adulterar y a pecar delante de Dios, y por causa de eso nace Ismael, y por causa de ese desespero de Sara y de esa angustia de Sara y de ese error de Sara, por eso usted ve que al otro lado del mundo hay un pleito bien grande y bien fuerte. Por eso nosotros tenemos que tener este tipo de concepto, de mentalidad, ser un Isaac que se somete, que se deja guiar. Son Isaac, los Isaac son aquellos que se preocupan por lo que los padres necesitan. Los padres de la casa. Un Isaac sabe honrar tanto al padre como a la madre. Escúcheme bien acá esto. Digo lo siguiente: los verdaderos hijos de la casa saben que ambos padres tienen que ser honrados. Ellos no se centran como el sistema ha enseñado a los jóvenes o ha enseñado a mucha gente durante muchos años atrás. El sistema nos ha enseñado a honrar más a la madre. Mira, el sistema se preocupa más por honrar más a la madre, el día de la madre, que al padre. Ahora, yo no lo digo porque yo sea padre, no, mis hijas, gracias a Dios, fueron educadas para honrarme a mí como ellas honran a su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde voy con esto? Y es que el diseño de Dios es el siguiente. El Señor en Deuteronomio capítulo 15 verso 16, Él nos enseña y nos manda que nosotros como hijos debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El sistema le da más valor a la madre que al padre, porque el sistema está siendo guiado por el enemigo, y el enemigo siempre va a ir en contra del diseño de Dios, porque el enemigo sabe que si los hijos de la casa se alejan del diseño de Dios, nunca van a recibir lo del Padre. Alguien aquí me está escuchando. Pero si tú como hijo de Dios y como hija de Dios permaneces en el diseño de Dios, ¿qué va a pasar? Que todo lo que Dios tiene para ti te lo dará. Entonces Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y honra a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Quién mandó eso? Dios. ¿Quién lo mandó? ¿Y quién mandó Dios? ¿Honrar a quién? ¿A quién? Padre y madre. No solo a la madre. Lo que pasa es que el sistema nos ha vendido un concepto de que como la madre es la que pare. No, porque es que la madre es la que pare, la que cría, la que está conmigo, esto y esto y esto y esto. Entonces se ha vendido tanto eso durante muchos años y muchas generaciones, pero es con la única intención del enemigo. ¿De qué? De que la gente, el ser humano, no se ciñe al diseño original de Dios. Y Dios dice, Dios sabía que iban a haber malos padres. ¿Usted cree que Dios no sabe? Dios lo sabe todo. Dios conoce el pasado del ser humano, conoce el presente, conoce el futuro. Dios sabe y Dios sabía que en la tierra iban a haber malos padres, aleluya, irresponsables. Dios sabía todo eso, pero aún así Dios manda a decir de que tienen que honrar a sus padres y a sus madres. ¿O es que usted cree que a Dios era algo sorprendente o era algo de sorpresa que iba a haber un mal padre en la tierra? No, Dios sabía que sobre la tierra iban a haber padres irresponsables, sinvergüenzas, despreocupados por sus hijos. Pero aún así Dios dijo, hay que honrar a padre y madre. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados sobre la tierra, y lo que tú decidas hacer en la tierra que Dios te da, te vaya como bien. Entonces, que hay un secreto.
Dios nos está mandando unas señales. Dios nos mandó unas coordenadas o unas instrucciones diciéndonos: ¿quieres vivir más tiempo en la tierra? Honra a tu padre y honra a tu madre. ¿Y quieres que ese tiempo de vida que vas a vivir más en la tierra lo vivas bien? Honra a tu padre y honra a tu madre. Entonces mi pregunta es: ¿qué tengo que hacer yo para que me vaya bien en la tierra? Honrar a padre y honrar a madre. Ser obedientes. Pero el problema de muchos es que no lo hacemos. Yo no lo hacía, ¿ves? Yo decía en el segundo culto, en la segunda reunión, decía que cuando yo estaba en las drogas, en el sicariato, en la delincuencia, y coronaba algunas cosas, los robos que hacía, yo venía, sacaba dinero y le daba a mi mamá y muy poco le daba a mi papá. ¿Por qué? Porque yo tenía problemas con mi papá y yo nos dábamos puños, nos golpeábamos, él me golpeaba, yo lo golpeaba, nos heríamos verbalmente, no había una gran relación entre padre y hijo y padre. Él no me respetaba, yo no lo respetaba, yo no lo veía como un padre, él no me veía a mí como un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo coronaba o tenía dinero, ¿qué pasa? Que yo le daba a mi mamá, porque mi mamá era la que me iba a visitar a la cárcel, porque mi mamá era la que se preocupaba por mí cuando me buscaban para matar. Mi padre que decía: por mí que se pudra en la cárcel, por mí que lo maten. ¿Quién lo mandó a ser bandido? Yo no lo mandé a ser bandido, yo no lo crié para ser bandido. Esas eran las palabras de mi padre, y en mi corazón había resentimiento, había dolor hacia todo eso. Entonces, cuando llegaba el día de honrar a mi madre, un día de las madres, yo le daba a mi mamá todo lo que fuese. Pero cuando llegaba el día del padre, yo lo ignoraba. ¿Alguien aquí me está entendiendo en esta hora? Era un Ismael, no tenía este conocimiento, no tenía esta revelación, no tenía esta información en mi vida, actuaba de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? De que yo no honraba a mi padre, yo no lo honraba a él, honraba más a mamá, porque tenía la información que el sistema le ha vendido a toda la gente en esta tierra. No, madre es madre y madre solo hay una. El padre no, padre puede ser cualquiera. No, señores, eso no es así. Así no le enseña las escrituras. ¿Aló? No, es que cualquiera puede ser padre. No hay que ignorar y no hay que olvidar esto: que la madre es madre por un padre y que el padre es padre por una madre. Ambos son necesarios, ambos son importantes y ambos merecen ser respetados y honrados. Aplauda a Jesús, por favor. Ay. Entonces, ¿qué pasa? De que esto es interesante. Entonces, aquí en la iglesia también hay unos padres que Dios ha colocado, que son nuestros padres espirituales, que son los pastores. Los pastores son nuestros padres espirituales. ¿Y qué hacen muchos Ismael? Los Ismaeles son los que califican. Honran más al pastor que a la pastora. Honran más al padre de la casa que a la madre de la casa. A la pastora la tienen en poco, la desprecian, la menosprecian. No, porque siempre es el padre. Y así era yo en la iglesia cuando era una oveja. Ante ese pastor yo honraba más a mi pastor que a la pastora. Y ve, yo le tenía más en cuenta a mi pastor que a la pastora. Y le obedecía más a mi pastor que a la pastora. Cuando mi pastor hablaba, el apóstol hablaba, yo avanzaba. Pero cuando la pastora hablaba, decía: esa pastora sí molesta. ¿Ves? Así era yo, así son los Ismaeles. Gracias a Dios que aquí no hay Ismaeles. Olvidando que ellas, las pastoras, las esposas de los pastores, ceden parte de su tiempo para que ellos puedan dedicarnos tiempos a nosotros. Y nosotros como hijos tenemos que valorar a esas mujeres. ¿Aló? No, es que reconocemos más al pastor porque el pastor es el que se para aquí, es el que predica. Pero no sabe que mientras él está predicando, ella está allá intercediendo, está orando, está dedicándole tiempo a los hijos. Que la pastora no vino porque el pastor se vino. No vino porque se quedó con el hijo que tenía fiebre, que tenía problemas y está resolviendo algo en casa, mientras que el pastor está acá dando el tiempo para ustedes. Entonces, ambos merecen ser honrados. Por eso es que el Señor dice: honra a padre y madre. Ambos tienen que ser valorados y ambos tienen que ser honrados. Amén. Dice: los Isaac son productivos y generan ganancias. Los Isaac saben que aunque los padres no estén en la casa, ellos permanecen en la casa. Los Isaac son mansos. Los Isaac siguen al padre donde el padre vaya. Hay gente, los Ismael dicen: no, pero el pastor está hoy aquí con una cosa, ahora mañana está con otra. No, yo para allá no voy a meterme. No, los Isaac, aunque no entiendan lo que está pasando y lo que el padre está haciendo, ellos avanzan. Ellos caminan con el padre. Si no estudia la vida de Isaac, cuando Dios se acerca a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, Abraham obedece a lo que Dios le pide y toma a Isaac y le dice: vamos y acompáñame al monte
a que en la montaña adorara a Dios, a rendirle holocaustos a Jehová. Y Isaac siendo un hijo obediente, porque los Isaac son ¿qué? Los Isaac son ¿qué? Siendo obediente, Isaac decide ir con su padre Abraham. Isaac no le dice al padre: no, padre, yo para allá no voy, 3 días de camino. No, papá, ve tú solo. No, papá, esto no. Este joven obedeció a Dios. Aproximadamente los escritores dicen que Isaac, la edad de Isaac era aproximadamente de 33 años, prototipo de Cristo. Y Isaac decide caminar con Abraham. Cuando van de camino y llegan al lugar después de 3 días, usted sabe, oiga, Abraham era bárbaro, 100 años de edad, y caminó 3 días para ir a matar a su propio hijo. Por eso no hay uno como ese hombre. ¿Tú sabes que tú camines 3 días para que vayas a meterle cuchillo a tu propio hijo? Pero hay algo interesante acá. Y es esto para terminar. Y es que los Isaac entienden que el propósito y la visión es más importante que su propia vida. Y él entendía esto. Abraham entendió que lo que Dios le había pedido era algo duro, pero él tenía que obedecer a Dios. Y la ley de la vida es que lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a recoger. Abraham obedeció a Dios, y por cuanto Abraham obedece a Dios, cuando le pide a Isaac que lo acompañase a brindarle holocaustos a Dios, Abraham también obedeció y quiso caminar con él. Cuando tú decides caminar en obediencia a Dios, los demás también caminarán en obediencia al lado tuyo. Y sabes que hay algo interesante para los que son hijos aquí y todavía no son padres. La Biblia me enseña que todo lo que yo haga como hijo, cuando sea padre lo voy a pagar. Con Cristo o sin Cristo lo vas a pagar. Porque lo que siembra es lo que vas a recoger. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando llegan a la montaña, dice la historia que Abraham le dice a los que los acompañaban que se quedasen con él. Y Abraham invita a Isaac ir con él a entrar a la montaña, a lo más alto, para rendirle holocaustos a Dios. En la segunda reunión decía algo muy importante, y es lo siguiente. En la segunda reunión decía de que solo los verdaderos hijos podrán entrar donde entran los padres. Y dicen los escritores y los estudiadores que dentro de ese grupo también venía Ismael, pero Ismael no pudo caminar hacia donde pudo caminar Isaac, porque solo los verdaderos hijos de la casa caminan hacia donde el padre camina. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a la montaña, Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años? Según los escritores tenía 100 años, era un hombre ya de edad avanzada, ves, sin fuerza. Pero ¿sabes qué? Pasa algo interesante, y es que mientras él iba construyendo aquel altar para matar a su hijo, el hijo también iba ayudándolo, porque los Isaac trabajan de la misma forma que el padre trabaja. Los ismaelíes no, esa gente es tremenda. Son vagos, son flojos. Discúlpeme la expresión, los que están presentes y los que están en casa son lo que llama el sistema parásitos. Solo están para alimentarse de los demás, de los que sí trabajan. Pero los Isaac no. Los Isaac, cuando ellos se levantan es para trabajar y ayudar a los padres. Los ismaelíes no. Los ismaelíes duran hasta las 11 de la mañana durmiendo, 12 del mediodía. Los Isaac le dicen a papá: papi, hazme arepa rellena de queso para ir a venderla. ¿Qué hacen los ismaelíes? Se levantan y se las comen. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, dice que él lo coloca en el altar. ¿Dónde lo coloca Abraham? ¿A quién colocó Abraham en el altar? Mi pregunta es: ¿Isaac peleó con el papá porque lo estaba colocando en el altar? No. Los verdaderos hijos de la casa se quedan donde los padres lo colocan. Y te voy a decir una cosa: Abraham tenía 100 años aproximadamente, Isaac unos 33 años. Mi pregunta es: ¿quién tenía más fuerza física, Isaac o Abraham? Isaac. O sea que cuando Isaac es colocado en el lugar del altar del sacrificio, porque hay algo de la historia que Isaac le pregunta al papá y le dice: papi, ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Y qué le respondió Abraham a Isaac? Jehová proveerá. ¿Ves? Y aún así lo acuesta,
lo acuesta en el altar, lo colocas en el altar. Isaac no era un ignorante, Isaac no era un bobo. Isaac sabía que estaba en el lugar del altar. Isaac de pronto pensaba, ¿yo qué hago aquí? Pero aún así Isaac no desobedeció al padre. Isaac sabía que estaba ocurriendo algo raro, pero aún así siguió obedeciendo al padre. Se mantuvo en el lugar donde el padre lo colocó. Y sabes qué dice la palabra, que Isaac preparó todo, y Abraham preparó todo y empezó a amarrarlo. Escucha bien acá, quizás Isaac pudo haberle dicho a Abraham: ¿por qué amarras mis manos? ¿Por qué amarras mis pies? Porque estoy en el lugar de sacrificio. Isaac, por tener más fuerza que Abraham, pudo haber empujado a Abraham y salir corriendo del altar. Pero Isaac había entendido que aunque él tenía más fuerza que el padre, no tenía la autoridad del padre. Amén. Y hoy en día hay hijos que menosprecian a sus padres porque son ingenieros, porque son abogados, porque son médicos, porque son esta cosa. Y quizás el padre nunca pudo ir a una universidad, quizás su padre nunca pudo ir a una escuela. Entonces menosprecian a sus padres porque ellos terminaron el bachillerato, porque tienen un posgrado, porque tienen una técnica, una tecnóloga. Menosprecian a sus padres, aquel padre que tuvo que pasar días y días trabajando para que él pudiera ser un profesional, aquel padre que tuvo que quizás madre lavar ropa ajena para que él pudiera estudiar. Hoy en día que son profesionales han olvidado a sus padres, son ismaeles, desamagradecidos. Hay ismaeles, se fue el tiempo, pero quiero decirte, hay ismaeles que han dejado a sus padres por cosas que en sí no valen la pena. Los que son hijos y no se han casado y están en la condición de Ismael, recuerda que eres hijo hoy, pero mañana puedes ser padre. Y entonces cuando tu hijo te trate como tú estás tratando a tus padres hoy en día, eso te va a quitar tanta autoridad sobre él, que te vas a acordar cuando tú eras hijo y te vas a quedar callada y te vas a quedar callado. Por eso ahora que eres hijo, obedece, para que cuando seas padre tengas una mayor autoridad. Aplauda a Jesús. Póngase en pie, por favor. Entonces cuando está ahí, póngase en pie, cuando está ahí Isaac en el altar, Abraham toma el cuchillo para darle cuchillazo a su hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando Abraham venía subiendo por aquella montaña con su hijo Isaac, por el otro lado venía un ángel con el cordero. Cuando tú obedeces a Dios como hijo, cuando tú decides obedecer a Dios y decides caminar en obediencia, escucha bien, cada vez que tú haces un movimiento en obediencia, el cielo también se mueve a tu favor. Cada vez que tú haces un movimiento como hijo en obediencia, hay ángeles caminando a tu lado para darte lo que tú debes de recibir por ser un hijo obediente. Y quiero orar a Dios por tu vida y los que están en casa, quiero orar a Dios por sus vidas, para llevarlos a esa dimensión de ser un buen hijo. Yo era un Ismael. Y cuando Dios habló esta palabra en mi vida, estaba yo en Venezuela en un congreso predicando. Y te voy a decir una cosa, yo no era un Ismael cuando yo no tenía a Cristo. Era un Ismael aún conociendo del Señor, aún predicando la palabra. Esta palabra Dios me la dio hace 12 años atrás. Dios me la reveló. Y ¿sabes qué? Y allá predicaba de que hay que perdonar, pero yo no perdonaba a mi padre. Porque el Ismael tiene voz para otro, pero no voz para sí mismo. Los Ismaeles tienen la valentía de decir a las personas: perdona, entrégate, pero ellos no se entregan y no perdonan. Por eso mi pregunta es: ¿quién eres? ¿Un Ismael o un Isaac? Cierra tus ojitos donde tú estás y ahí en casa. Padre mío que estás en los cielos, te doy gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias a Dios por darme esta oportunidad, Dios. Oro por cada persona presente en esta mañana. Oro por cada persona que está en casa, Señor. Ahora tú conoces las condiciones en las que ellos se encuentran. Solo tú sabes aquí quién es un Ismael o quién es un Isaac. Pero un día yo cambié, Señor, siendo un Ismael. Cuando se me reveló esta palabra, entendí que tenía que cambiar. Entendí que tenía que dejar de hacer muchas cosas, Señor. Y por eso decidí, Dios amado, arrepentirme de corazón, ir a donde mi papá, pedirle perdón y perdonar a mi padre y abrazarlo, Señor. Desde ese día dejé de ser un Ismael para convertirme en un Isaac, Dios. Ayúdalos a aquellos que están peleando, Dios,
que tienen luchas en sus mentes, que está Ismael y está un Isaac, y está la pelea. A veces soy Isaac y a veces soy Ismael. A veces soy Ismael y me muevo como Ismael, pero hay días que soy Isaac. Hay días que hablo como Isaac, pero hay días que hablo como Ismael. Hay días que me comporto como un Isaac, pero hay un día que me comporto como un Ismael. Ayúdalos, Dios. Yo viví eso y tú me ayudaste, Dios, a tomar una sola identidad, a convertirme en un verdadero hijo de la casa, tanto en la iglesia como en mi casa, Señor. Ayúdalos a ellos, a los que están en casa, Dios. Oro por cada uno de ellos que tienen esas luchas en sus mentes, que se han identificado que por cierto tiempo han sido Ismael por malas influencias, que se han convertido en Ismaeles porque se dejaron influenciar por amigos, por esposos, por esposas. Señor, ayúdalos. Ayuda, Dios, a aquel que quiere ser Isaac pero no sabe cómo hacerlo. Revélate, Espíritu Santo, y enséñale a ser un Isaac. Uno que obedece, uno que se deja educar, uno que se deja corregir, uno que se deja guiar, Señor. He entendido que mientras hay vida y esperanza, y aquí estamos vivos, Señor, para corregirnos, pero necesitamos de tu ayuda, Dios. Donde tú estás ahí en casa y aquí, dile: Dios, ayúdame a ser un Isaac. Dile: ayúdame a ser obediente. Dile: Dios, ayúdame a ser manso, a obedecer. Dile: Dios, ayúdame a permanecer donde tú me has colocado, Dios. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida presente en esta mañana, Dios, y a cada uno de los que están en casa. Y quiero agradecerte, Dios, y terminar así este tiempo en esta casa, Señor. Quiero agradecerte por darme el honor y la oportunidad de poder haber estado el día viernes y en estos dos cultos, Señor. Bendigo la vida del pastor Nelson. Bendigo la vida de la pastora Mari, Señor, de sus hijos, del equipo que los rodea, Señor, de cada miembro de aquí, Señor, de Centro Internacional de Renovación, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y mira, aquel que ha venido enfermo por causa de la obediencia es sano, Señor. Por causa de tu voluntad es sano, Dios. Por causa de tu propósito es sano, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Toca el corazón de cada una de las mujeres presentes. Toca el corazón de cada uno de los hombres presentes. Y dales el valor, el dominio propio, Dios, y la valentía de pedir perdón a sus padres y de perdonar a sus padres, Señor. Y hazles entender que no solo se honra a la madre, sino también al padre. Porque así dice tu palabra: honra a padre y honra a madre. Porque así ha mandado Jehová, para que tus días sean alargados en la tierra, y todo lo que tú decidas hacer en la tierra que Dios te da, te vaya bien. Bendigo esta casa, Dios, y bendigo a cada una de las personas que hacen parte de esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele fuerte el aplauso a Jesús, por favor. Hoy saldrás de aquí pensando si eres un Ismael o si eres un Isaac. Ya tú te identificas. Si eres un Ismael, estás a tiempo de convertirte en un Isaac. Y si eres un Isaac, permanece así, que Dios cada día velará por lo que tú necesitas. Amén. Puede sentarse y gracias. Dele un fuerte aplauso a Dios una vez más. Ay, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, amén. ¿Cuántos son Isaac? ¿Cuántos son Isaac? Pensé que. ¿Cuántos son Ismael? Sí. Entonces todos los Isaac que son de esta casa, que pertenecen a esta casa, vamos a honrar la casa como nuestra casa, ¿cierto? Porque Isaac aprendió eso también, a honrar lo que estaba compartiendo el pastor, honrar la casa, honrar la gente que nos rodea. Eso es súper importante. Desde que yo quiero que tomen su mano su ofrenda y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te doy gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Señor.
Ahora que va a ser tomada la ofrenda, Señor, te pido que seas tú, Señor, obrando en la vida, en la mente, en el corazón de cada hermano, Señor, que está aquí, cada uno como propuso en su corazón, Señor. Te pido que tú bendigas y multipliques al 60, al 70 y al 100 por uno, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. ¿Podemos tomar la ofrenda? Amén. Démosle un aplauso al Señor por sus ofrendas. Quiero recordarle, hermano, nuestras reuniones en este lugar. Son el viernes 7 de la noche. Sábado tenemos ayuno en este lugar, 9 de la mañana, 6 de la tarde la reunión de los jóvenes. Y el domingo que tendremos nuestras tres reuniones, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. También les recuerdo los grupos de contacto. Si alguien dice, yo quiero un grupo en mi casa, puede hablar con la hermana Marina, que está ahí, la hermana Gloria. En los que dicen yo quiero un grupo en mi casa o quiero ser parte de un grupo de contacto, también puede hablar con la hermana Marina, ella va a estar ahí súper pendiente. No sé qué más anuncios tenemos.